Muy buenas gente, welcome back. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción y sociedad, pero que a la vez si ustedes se paran a pensar, la ciencia ficción tiene cada vez más de ciencia y menos de ficción. Una prueba de esto podrían ser las inteligencias artificiales, aunque esto no sea ni Yo Robot ni Terminator, claro que por ahora. O también podríamos hablar de Demolition Man, Mad Max, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hacer una comparativa con la película In Time de 2011, protagonizada por un carismático Justin Timberlake y una bella Amanda Seyfried. Película que siempre me dio que pensar, al igual que Blade Runner, hacen que tengan ese toque evergreen y siempre volvamos a verlas una vez más si es que no pasan de moda. En un mundo donde cada segundo cuenta y el tiempo es el recurso más valioso, esta película nos hace cuestionar nuestra propia realidad incluso a día de hoy. Y sí, aunque no tengamos esos relojitos aquí, hay muchas similitudes que van de la mano y muchas cosas que ya están en camino. Y es que en esta sociedad moderna, a día de hoy, ya es un hecho que caminamos, nos movemos, hablamos y vivimos mucho más rápido que nuestros padres y abuelos. Nos la pasamos corriendo constantemente, manteniendo un ritmo de vida frenético y en muchos casos si uno sufriera un infarto u otra causa de fallecimiento similar provocada por el estrés, lo tildarían a uno de flojo por no aguantar toda esa cantidad de presión y estrés que nos impone la sociedad. Pero lo cierto detrás de estos colapsos, y que son cada vez más frecuentes, se debe a una causa, y es que el ser humano no está biológicamente diseñado para aguantar semejantes cantidades de estrés y un ritmo de vida tan rápido. Dicho esto, ustedes se dan cuenta que al igual que en In Time ya estamos inmersos en una carrera contra el reloj. ¿Estamos realmente viviendo nuestras vidas? ¿O ya estamos atrapados en un juego donde el tiempo es nuestro único carcelero? Gente, esto es Barrio Oscuro TV y la hora de la verdad está a punto de comenzar. En este frenético mundo apresurado y vertiginoso en el que vivimos, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la extraordinaria similitud entre nuestra sociedad y el fascinante universo de la película In Time? Seguro que muchos de ustedes sí, al igual que con muchas otras películas, y lo más curioso es que de alguna manera el sistema también lo sabe y trata de amoldarse a esto. La película nos sumerge en una sociedad donde el tiempo es la moneda de cambio, donde corren tanto como muchos que van a la oficina o en el metro en la vida real, y cada transacción es un trueque de vida, y cada día una batalla por la supervivencia. Entonces yo les pregunto, ¿qué tiene esto de ficticio? ¿Acaso no es nuestra vida cotidiana una danza similar? Mientras miramos las manecillas del reloj avanzar inexorablemente, nuestras existencias están marcadas por plazos, fechas límite para pagar facturas y relojes digitales que cuentan las horas, minutos y segundos que parecen escapar entre nuestros dedos incluso por mucho que corramos. En In Time las personas pueden robar o dar tiempo, una metáfora intrigante de la riqueza y la desigualdad, ¿verdad? No vemos lo mismo en la vida real mediante las megaempresas que se están llevando todo el dinero, a la vez de que el salario del empleado cada vez da para menos y en muchos casos no llegas a cubrir ni los gastos mínimos. La disparidad entre aquellos que tienen tiempo de sobra y aquellos que luchan por cada segundo es más evidente que nunca. Y así como los personajes de In Time corren contra el reloj en su búsqueda de tiempo adicional, nosotros también nos encontramos en una carrera, persiguiendo logros y objetivos que a menudo nos alejan de lo que realmente importa, que es vivir nuestras vidas y experimentar cada momento con plenitud. En la película, Justin Timberlake lucha por escapar de un sistema que consume tiempo y energía, donde el progreso es tan nulo como utópico. ¿No es esto lo que muchos de nosotros buscamos? ¿Una manera de liberarnos de las cadenas del tiempo impuestas por la sociedad moderna? Pero en última instancia, y lo más chocante de esto, es que en In Time nos hace cuestionar si realmente estamos viviendo o simplemente existiendo. Si estamos atrapados en una carrera sin fin hacia la próxima cita, el próximo logro o el próximo día. Por supuesto, este es el drama y el misterio de nuestras vidas. Mientras que uno persigue sus sueños empleando gran parte de su tiempo, en muchos casos hemos olvidado lo que significa realmente vivir, disfrutar de las pequeñas cosas, porque en muchos casos hemos perdido de vista lo que hace que cada segundo sea verdaderamente valioso. Entonces, mientras exploramos las similitudes entre In Time y la vida real, te invitamos a reflexionar sobre tu propio tiempo, sobre tu propio reloj de arena personal. Aquel que se va a consumir actuemos o no. Por eso personalmente les invito a intentar lo que sea que les guste, claro que siempre con objetivos realistas. Preparen un plan, lean, pero sobre todo dejen el miedo al fracaso a un lado. Aprendan a base de prueba y fallo.
Una prueba de esto que les estoy diciendo es mi modesto canal. No es la mejor edición, no es la mejor narrativa, no es la mejor oratoria ni de chiste, pero ustedes comparen y vean mis vídeos de hace 6 meses y verán lo que los estoy diciendo. Por cierto, aquí abajo les dejo algunos. Echándole ganas, más rápido, más lento, siempre hay progreso. Unos aprenden más rápido, otros más lento, pero es la práctica y la acción lo que hace al maestro. Vale, y después de toda esta retahíla les lanzo otra pregunta. ¿Cómo deseas gastar e invertir tu tiempo? Que al igual que en InTime es la moneda más preciada. En la película es una mercancía, pero en nuestra realidad también es un recurso clave no renovable. Todavía lo poseemos, todavía una parte es nuestra. Si te gustó el vídeo y te tocó, aunque fuera solo un poquito aquí en el cocoro, con esta pequeña dosis de realidad, comparte con tus personas cercanas ya que me ayudaría mucho, porque tal vez así será la única forma de que el canal algún día llegue a ser algo sostenible. Gente, gracias por estar aquí, pronto estaremos de vuelta. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!